asumiendo y admitiendo que no están preparados para la labor de seguridad pública, etcétera. Están las leyes en el Congreso, y aquí en la Ciudad de México, bueno, pues aquí tenemos una policía que está, ese es otro de los temas que me parece que están importantes, y uno fundamental que creo que le da, y que por ahí podríamos comenzar, que le da título a este diálogo, que es la gobernabilidad. Está la discusión de que hay propiamente gobiernos o gobernantes que llegan llegan como minoría, que no tienen mayoría en los congresos, y entonces tienen un gran problema para construir mayorías estables que les permitan aplicar sus políticas públicas, y hace que las oposiciones, el incentivo para la oposición es que le vaya mal al gobierno, frenarlo, etcétera, y eso se ve como un punto. Y junto con eso está el asunto de las segundas vueltas. Si es correcto la segunda vuelta o el gobierno de coalición, o gobierno de coalición y segunda vuelta. Hay una discusión importante, tuvimos un diálogo, Galileo, respecto a eso, y bueno, tú has hablado también de gobiernos de coalición, el tema es gobernabilidad. ¿Cómo lo ves tú, no solo el gobierno de la ciudad, sino como ciudadano mexicano, de cómo darle condiciones de gobernabilidad a quien llegue en la presidencia, y no sigamos con este desgaste? Se habla de que quizás el próximo presidente tenga menos de 30% de la votación efectiva, y entonces con eso, ¿cómo gobernar? Pues ese sería mi saque, Miguel. Muchas gracias Fernando, muchas gracias a la iniciativa Galileo, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Ha sido una convocatoria muy exitosa. Sé que todas y cada una de las de las reuniones que han tenido, de los diálogos que han sostenido, han tenido frutos importantes y se han generado ideas, y además se ha ido construyendo lo que pudiera ser pues una semblanza de qué puede esperarle a México, cómo puede construirse la gobernabilidad de nuestro país. Primero déjenme felicitar, aunque sé que no es un evento partidista, no es un evento del PRD, pero déjenme felicitar a diputados, diputadas que están aquí del PRD, a varios que han trabajado concretamente en esta tarea, entre ellos a Fernando, por lo que se acaba de lograr ayer en el Senado de la República, que es una parte de un trabajo muy importante para mucha gente, beneficio para mucha gente, que es este asunto de la marihuana medicinal. Esa iniciativa la presentamos nosotros, el gobierno de la Ciudad de México la entregó al PRD para que se llevara a la Cámara de Diputados. Y en ese momento nos decían que estábamos equivocados, que la discusión tenía que ser más amplia, que no era por ahí, e insistíamos en una cosa que es muy cierta, muy sensible. Hay mucha gente enferma a la cual le puedes dar alivio simplemente con una modificación sencilla del enfoque de una sustancia como es la sustancia activa de la marihuana. A mí me parece que ha sido un avance importante, me parece que se atenderá a un nivel de población también importante, y yo quiero dejar esa pelota en la cancha del PRD, porque nosotros entregamos esa iniciativa PRD, así que quienes lo hayan impulsado y quien no tengo ninguna duda hayan participado en estos debates, esa es una bandera que tiene sin duda esta parte progresista, esta parte de la izquierda, en un planteamiento claro de beneficio nacional, no estamos hablando solo de la Ciudad de México. Por eso la iniciativa se entregó en la Cámara o a la Cámara de Diputados, así fue como venía este trayecto, que venía respaldado con estudiosos de la UNAM, que a su vez estaba encabezando el doctor Juan Ramón de la Fuente, así que veníamos con un soporte en donde no íbamos a averiguar, sino ya había un estudio de varios meses, de años incluso, con un soporte científico muy sólido, así que me parece que es un paso importante. Otra cosa también es esto que decías del salario mínimo, Fer. Nosotros hemos planteado acá rutas que después se van abonando y que después se van transitando. Claro que luego ya surgen muchísimas paternidades, ya todo el mundo entonces resulta que apoyó y que fue y que hizo, pero aquí hay otra cosa muy clara que se comenzó a platicar en el gobierno de la ciudad y que después en la asamblea se trabajó con el PRD de la Asamblea Legislativa porque no querían apoyarlo en un principio, que fue el incremento al salario mínimo. 7 millones de personas en todo el país,
No ha habido un solo estado a que vayamos en donde no nos digan, claro que sí hay personas que ganan el salario mínimo, porque lo primero que dijeron es, no hay nadie que gane el salario mínimo. Entonces, eso no tiene sentido. Encontramos rechazo hasta de los sindicatos en un principio, pero después acreditamos que sí era no solamente cierto, sino necesario, y que había un rezago de México, que eso es lo que no se quería decir, que estaba construyendo un andamiaje económico de estabilidad a través de esto que era no generar inflación con no incrementar los salarios, sobre todo este referente del salario mínimo. Se demostró que el salario mínimo incluso puede estar separado totalmente de la negociación del índice de inflación, así como se está planteando ahora. Si ahora lo subimos 7 pesos, yo quiero ver cuál ha sido el efecto, dónde está la inflación inmediata y los mercados cayéndose. Yo creo que no pasó nada. Los habían estado subiendo 2 pesos, 1 peso, 3 pesos. Pues ¿eso para qué le sirve a la gente? Claro que hubiera sido ideal que hubiéramos llegado en este saque hasta cerca de 89 pesos. No fue así, bueno, pero yo creo que lo que sí se está marcando es que hay un avance y ese es otro triunfo importante que se debe de impulsar de todo esto que se está manejando. Yo creo que México está frente a disyuntivas importantes, frente a escenarios internacionales que no se nos habían presentado, resultados que no se imaginaba la gente y una serie de coyunturas políticas nacionales e internacionales que deben de dar nueva luz hacia lo que puede ser una contienda electoral también diferente. Cómo vas a hacer planteamientos, cómo te vas a comunicar con la gente para poder encontrar una nueva forma de gobernabilidad, que esa es la clave. O sea, la palabra hoy va a ser gobernabilidad y esa gobernabilidad pasa obviamente porque haya un planteamiento hacia los salarios, porque haya un planteamiento hacia la salud, porque haya un planteamiento hacia la seguridad, porque la gobernabilidad al fin y al cabo la vas a construir con el andamiaje político de acompañamiento. Yo creo que, como estaba diciendo Fernando, los escenarios que se muestran hoy podrían colocar a México en una disyuntiva donde se tuviera un muy poco margen de acción, con un Congreso totalmente enfrentado, dividido, o cada quien jalando pues para un lado diferente. Y México está en un momento en donde se requiere una unidad de acción o una unidad de impulso, cuando menos en un proyecto muy claro hacia dónde quiere llegar. Se acaba de presentar ayer un libro que hablaba de la reforma energética, que me parece que tiene puntos muy interesantes también a analizar y poder incluir en un debate posterior. ¿Cómo creo yo que se tiene que seguir planteando estos temas? Me parece que tienen que ser temas nacionales que salgan de lo inercial. Salario mínimo siempre se incrementó un porcentaje inercial. Tú llegabas a la CONASAMI y prácticamente tenían el documento elaborado de cuánto iba a incrementarse el salario mínimo, no había sorpresas, inercial. ¿Cómo están atendiendo la agenda de salud? Inercial también, campaña de vacunación, y nunca nadie fue a tocar la puerta de la persona que no podía salir a los hospitales y no podía salir a la calle, no podía salir a las clínicas, y ahí se estaban muriendo, y ahí nos estaba costando además el triple atender a una persona que pudo haber sido detectada y haber encontrado prevención. Entonces, hay que tener nuevas estrategias. Estas nuevas estrategias son las que yo creo que se tendrán que impulsar de manera conjunta, porque de otra forma lo que va a suceder, creo yo, es que puede haber alguien que gane con un 20%, 25%, pensemos 25%, 24%, y que después tenga un Congreso totalmente enfrentado y que no pueda avanzar, o sea, simple y sencillamente no va a poder haber gobernabilidad. Entonces, se tiene que encontrar un proyecto que verdaderamente comunique y que impulse a la gente. Nosotros hemos reiterado de varias ocasiones, Fernando, y a todos ustedes, que hay que tener un proyecto, que ese proyecto se llama México, y ese proyecto que se llama México debe estar en el top, debe estar la gente. Deben de estar soportado en las causas de la gente. Y luego, hasta abajo, en el impulso, en el motor, deben de estar los partidos. Porque si los partidos son los que convocan, la gente no se siente verdaderamente atraída.
O sea, no hay algo que los motive por el enfrentamiento, porque estamos acostumbrados a eso. Aquí tiene que haber una contienda necesariamente de descalificación y de choque, pero no hay un proyecto que pueda unificar o que pueda jalar. Y ahí es donde deben de estar las causas de los niños, de las niñas, de las mujeres, de las jefas de familia, de los adultos mayores, con planeación también de estratégica, porque no es solamente ofrecer por ofrecer. Ofrecer para que al país le vaya mal también es un grave riesgo, porque se pueden ofrecer muchas cosas, pero debe ser con una planeación muy clara. Acá en la Ciudad de México, por ejemplo, nosotros en el gobierno tenemos un esquema hoy que no se había dado nunca en la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México, digamos que tenía pues una fuerza consolidada en la izquierda, sobre todo, en donde el Congreso mismo era prácticamente una mayoría, no quiero decir absoluta, pero casi absoluta. Entonces se podía gobernar y se podía avanzar sin ningún tipo de problemática. Hoy está dividido. ¿Cómo logras que se avance con un Congreso así? Solamente a través del diálogo y a través de la posibilidad de establecer una agenda común. Miguel, me parece que de lo que dices podemos tomar tu ejemplo incluso. Tú fuiste un candidato ciudadano, no pertenecías a ningún partido. Te apoyaron varios partidos en un movimiento nacional. Tuviste la votación más alta en la Ciudad de México que ha tenido cualquier candidato. 600,000 votos más incluso que el candidato presidencial que ya había sido jefe de gobierno en la Ciudad de México, 600,000 votos. Y después vino un fuerte desgaste, hay que reconocer, viene un desgaste muy fuerte. Faltó un gobierno de coalición, hubiera sido porque de tener el 60% de los votos a tener luego el respaldo de los partidos apoyando un proyecto común y formando un gobierno compartido, eso faltó. Eso es una de las causas, considerarías, de este desgaste después de haber llegado con tal margen de ventaja, con tal fuerza. ¿Faltó el gobierno de coalición en la Ciudad de México o estamos pensando solo en un gobierno de coalición a nivel federal? No, yo creo que, mira, la ventaja de la coalición y más allá es la ventaja de una coordinación, es precisamente que puedes establecer proyectos comunes. Un proyecto común es en la parte más alta que le vaya bien a la Ciudad de México. ¿Qué sucedió inmediatamente después de las elecciones? Que tuvimos una crisis política, social, como nunca la había enfrentado la Ciudad de México. Yo creo que desde que tuvo los enfrentamientos políticos más álgidos nacionales que hicieron sede en esta ciudad. Me refiero, por ejemplo, al tema de los maestros. Haber sido la sede del mayor conflicto de este gremio, del gremio de los maestros, de los docentes, haber sido la sede, o sea, como si hubiéramos sido pues la sede, la que ganó la sede del conflicto, porque todo estaba concentrado aquí. Aquí en la Ciudad de México llegamos a tener a 30,000 maestros. Entonces, ese fue un desgaste de 8 meses cuando menos. O sea, fue un conflicto prolongado de 8 meses, que claro que está avivado por todas las demás fuerzas políticas, porque pues en política es clarísimo el hecho de que si tú no ganas, entonces eres oposición y somos enemigos, ¿no? En ese momento nos convertimos en enemigos y de lo que se trata es de ir desgastando a ese gobierno porque pues lo natural es que después haya una sucesión. Y por un conflicto que no podía resolver la Ciudad de México. Que no podía resolver, es como si te subieran a un ring con las manos atadas. No podías resolver. Afortunadamente no tuvimos un hecho de sangre en la ciudad, porque hoy ni siquiera estuviéramos platicando. O sea, ya ni para qué platicas. Si nosotros tuviéramos en nuestro haber un hecho de sangre de ese conflicto social, sería imperdonable para la Ciudad de México. Entonces había que hacer las cosas con pinzas. Luego fuimos sede de otro acontecimiento tampoco deseado, sino provocado ahí sí, que fue la contingencia ambiental. Entonces cuando tú dejas a la gente sin circular, pues es lo peor que le puedes hacer a alguien que tiene coche y que está acostumbrado a utilizar su coche. Pero en este ejemplo que tú estás planteando, sí es en la actualidad, hoy. Hoy, ¿cómo está el gobierno frente a la Asamblea Legislativa? Así, dividido. Entonces, si no estuvieran haciéndose estrategias de
metas comunes, no se podría avanzar hoy en la Ciudad de México. No te podría decir ni siquiera, oye, quién sabe si vaya a salir el presupuesto, ¿eh? En esto de las contingencias, no se demostró que faltaba un proyecto de sustentabilidad de la ciudad a largo plazo. Pienso en el transporte público, de que se priorizó el transporte privado con segundos pisos, etcétera, y se dejó de invertir lo que quizás debería el transporte público, etcétera. Bueno, aparte de lo que sucedió con la línea 12 que estuvo frenado y que ayudaba a muchísimas personas a transportarse, sí. Pero muchos se preguntan, ¿y cuál es la solución hacia futuro? Porque si sigue siendo el carro, entonces el tráfico cada vez es más insufrible, las contingencias las podemos esperar que seguirán siendo recurrentes, etcétera. No faltó quizás un proyecto a largo plazo desde administraciones anteriores. Pues darle mantenimiento al metro primero. El metro, nosotros encontramos el metro con 105 trenes fuera de circulación. Si tú calculas 105 trenes son más de 3 líneas completas. Entonces, cuando tienes fuera de circulación 105 trenes, lo que tienes es personas que esperan hasta 4 ocasiones el paso del tren para poderse subir, porque son muy pocos los trenes que tienes. Entonces, ahorita llevamos 25, 26 trenes recuperados de los 90 que se van a poder recuperar, los demás ya son irrecuperables. ¿Pero por qué? Porque no se invertía en el metro. O sea, no se invertía. Pues. Y algo que se nota… No alcanzaba, además. Algo que se nota en las calles es el lugar para las bicicletas, los ciclistas. Sí. Los ciclistas, ha generado molestia en los automovilistas, pero sin embargo es otra forma de transporte, no contamina, se mueve, está el asunto de las bicicletas que se pueden rentar, es un programa, pero no ha faltado una narrativa de eso, es decir, sí, de cómo le damos una narrativa al decir, esta es una ciudad amable con el ciclista, que también es de cultura, porque los ciclistas a veces se juegan la vida, pero que la ciudad esté planeando sus calles, sus avenidas para los ciclistas, y que no tengamos la narrativa para luego decir, miren, esta es la ciudad que busca otra forma de transportación acá, no nos ha faltado también eso. Ahí sí es una contienda política, porque tú haces una ciclovía y del otro lado vienen luego todos los ataques. O sea, la gente reacciona. ¿Y qué falta? Pues el acompañamiento, sí, de todos los que vienen de fuera. Ahora que estuvieron aquí en este mismo hotel, tuvimos a 68 ciudades reunidas y 68 ciudades que estuvieron reconociendo a la Ciudad de México. Porque a la hora que tú sales de la Ciudad de México y vas a otras ciudades del tamaño de esta, te das cuenta de lo que es un tráfico. O sea, tú vas a Moscú y no se mueve un coche, ¿no? Tú estás en Bogotá y el tráfico es brutal, o sea, no es nada comparado con lo que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, vienen de fuera, lo ven y te dicen, oye, pues qué bueno que tienes este avance, qué bueno que tienes este otro. Pero aquí, pues aquí va a ser de largo alcance. Mira, aquí yo veo la Ciudad de México que necesitará tener quizá otros 150 kilómetros de metro, 200 kilómetros de metro, eso tiene que sucederle a la ciudad, y estamos cambiando los microbuses, que algún gobierno pensó que la solución eran las combis, y luego otro pensó que la solución era quitar las combis y poner los micros, pero hoy estamos claros que tiene que privilegiarse los buses que son sustentables y que son, digamos, de largo plazo para una ciudad amigable, ¿no? Oye, tú si algo tienes expertise, digamos, es la parte de seguridad. Esa fue quizás lo que te proyectó en la Ciudad de México para ser un candidato exitoso, etcétera. Está la discusión muy fuerte. Los soldados tienen que regresar a los cuarteles, es posible, hay zonas en las que efectivamente las policías están rebasadas. Dice el general Cienfuegos, cito de memoria, dice, la tropa está pensando que mejor no obedecer y ser juzgados por no obedecer, en lugar de ser juzgados por cometer abusos a derechos humanos, etcétera, porque no están preparados para cuidar esto. Hay voces de la sociedad civil que alertan de la militarización del país y que esto puede tener un costo en libertades, en derechos y en la posibilidad de que haya una ley de seguridad interior que le dé una manga muy ancha, sin controles, sin plazos, sin esto. Entonces, pues una pregunta para alguien que conoce del tema de seguridad sobre esto. Yo estoy seguro que el ejército tendrá que volver a los cuarteles.
Lo único que yo digo es que esto debe ser gradual, porque hoy la gente puede venir a la Ciudad de México y no va a ver a los soldados patrullando, o no va a ver a la Marina patrullando, o a la Policía Federal patrullando. Pero hay estados, lo digo de manera muy responsable, porque lo dicen mis compañeros gobernadores, hay estados en el que tú le quitas el ejército, o le quitas la Policía Federal, o le quitas la Marina a ese estado en ese momento y se vuelve un caos. O sea, al otro día no sabes qué pueda suceder. O sea, no se lo puedes quitar así. ¿Qué fue lo que pasó? Que México no construyó policías. Entonces, si tú hoy preguntas a todos los estados, que sé que hay de varios estados aquí presentes, y les preguntas si en sus municipios hay policías, vas a ver la respuesta. Hay municipios hoy hay municipios en México que no tienen policías. Entonces, si tú vas haciendo un mapa, ¿no? Siempre les digo, hagamos un mapa de la República. Entonces, lo primero que te encuentras, no creo que haya cambiado mucho, 400 municipios que no tienen policía. Empiezas a poner en blanco esos municipios, luego le agregas los municipios que tienen alguna policía, a lo mejor 10 policías, pero que no tienen armas. Y luego los que tienen policía, tienen armas y no tienen capacitación. Y entonces vas haciendo un mapa de la República Mexicana por donde todo el mundo puede pasar, por donde todo el mundo puede tener actividad. ¿Qué hace el ejército? Pues que se planta de repente en estos lugares donde definitivamente ya no hay otra cosa más que entrar con una disciplina y con una actuación que ellos no están entrenados para ser policías. El soldado está entrenado para que usted no pase de aquí. Y si da un paso más, pues lo mato. Ese es el ejército, es la guarda de la nación, pero pues no había otra opción. ¿Y cómo garantizar que no su presencia, que ahorita es necesaria por la emergencia, cómo garantizar que no sea permanente? Tienes que construir policía, pero eso va a tardar. O sea, México no va a construir policía en un día. Primero, desde mi punto de vista, lo primero que tendrías que hacer es tomar los municipios que sí tienen policía. ¿Cuáles son los municipios que sí tienen policía? Pues, bueno, podríamos tener ejemplos. Quizá hablo simplemente por algunos que conozco, no de manera tan cercana, pero de manera próxima, que podría ser Nuevo León, que podría ser Guadalajara, que podría ser Querétaro. Esas policías municipales de ciudad que se han preocupado, que le han invertido y que tienen ya una policía mucho más capacitada, mucho más equipada, Aguascalientes, etcétera. De ahí partir y decir, bueno, estos son los que se podrían homologar al modelo que queremos. Y los demás municipios que no tienen nada de policía, pues se tendrá que ir conformando una policía que abarque también territorialmente esa cobertura. Pero eso requiere una inversión. Hoy, si tú revisas el presupuesto de seguridad de México, tiene el 90% en la seguridad federal, pero los delitos que se cometen son el 90% del fuero común. Y al fuero común tiene un presupuesto de 10% cuando trae el 90% de delictividad, ¿no? No sé si quedó clara esa parte, pero es al revés. Y además ahora a los estados les pasaron una tarea que se vuelve todavía más difícil, el narcomenudeo. Ese cambió, nada más nos hicieron así en un switch. Ahora tú te encargas del narcomenudeo, pero ¿con qué instrumentos, maestro? O sea, yo no tengo ley de delincuencia organizada, pero ahora tú te encargas del narcomenudeo. Bueno, qué bueno que tocas este tema, Miguel Ángel, porque después de 10 años, si hacemos un corte de caja, los delincuentes no son más débiles ahora que hace 10 años. Ni el Estado es más fuerte ahora que hace 10 años. Entonces, parece que el problema no solo es de tener mejores policías, sino también de cambiar la estrategia. La guerra contra las drogas, ¿nos está llevando a algún lugar la guerra contra las drogas o es este fracaso monumental? ¿No habría que revisar también la política de drogas? Sí, pero mira, por ejemplo, si hoy tú me dijeras cuál es el principal problema de seguridad de la Ciudad de México, entonces yo te diría, hoy el principal problema podría ser robo a transeúnte, ¿no? Robo a transeúnte. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Ciudad de México? En materia de seguridad necesitamos más cámaras, necesitamos policía mucho mejor capacitada cada vez, pero
tenemos algo que está jugando en contra, que es que ahora salen más rápido de la cárcel, ¿no? Entonces, es el nuevo sistema, que no porque esté mal el nuevo sistema, digamos, da más garantías, pero la verdad está cambiando el chip. O sea, alguien sale de aquí, le roban el reloj y detienes al ladrón y esa persona, esa señora quiere que lo metas a la cárcel. Y a la hora que tú le dices que no va a entrar a la cárcel, pues piensa que su ciudad fracasó, que su gobierno no sirve, que su policía no sirve para nada. Esto me lleva a un tema que fue muy mediático en muchas redes. El asalto a Aristegui. Tienen las fotos, parece que los asaltantes casi posan, saludan a las cámaras, mandan beso a su mamá casi, ¿no? Y siguen asaltando acá y difícil, y obviamente hay impotencia porque dicen, pues si están los rostros, si está acá, ¿por qué no se avanza? ¿Por qué no se tienen responsables? Sé que la cuestión es más complicada, pero tú que conoces bien las entrañas, ¿cómo va eso? ¿O cuál es la complicación? No, ese va bien. Porque hay una exigencia muy fuerte. Ese va bien. No podemos dar más datos porque nos va a regañar la Procuraduría, pero ese va bastante bien. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, de estos casos que han sido muy mediáticos, por ejemplo, el asalto de Periférico, de los relojes, vas a ver, o sea, te la afirmo que dentro de un año máximo están otra vez operando en la calle. O sea, el sistema ya cambió. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues ahora se supone que nosotros en los estados debemos de tener brazaletes, pero lo que le decíamos a la Federación, si no hay una compra consolidada, difícilmente vas a poder tener brazaletes. O sea, se necesita invertir en tecnología, necesitas invertir en cámaras. La Ciudad de México absorbe totalmente sus cámaras. De los estados que están aquí, que nos digan cuántas cámaras tienen en cada uno de estos estados que están hoy representados. La Ciudad de México hoy tiene 21,000 cámaras operando, propias, 21,000. Entonces, pero la inversión, tú pregúntame, o sea, es muy alta, es carísimo, el mantenimiento es muy caro, pero es destinar recursos, necesitas recursos y necesitas atender. Te digo por lo que me decías de las drogas. Entonces, nosotros tenemos aquí un problema con el narcomenudeo, sí, se matan entre ellos. O sea, los homicidios son entre ellos, porque si uno distribuye, el otro no distribuye. Se matan entre ellos. Finalmente, un problema que sí vive en las ciudades en donde hay tensión, como son estas, sobre todo ahora que se habla tanto que la gente está de mal humor, es el tema de las armas. Si nosotros no le decimos a la gente que debe dejar sus pistolas y debemos hacer una ley muy dura que castigue severamente la aportación de arma. Porque hay en el Senado una propuesta totalmente contraria, sí, no, que es la de que todo el mundo porte armas y sea algo así como el viejo oeste. Si tú dejas que todo el mundo porte armas, aquí estaríamos con la duda de quién está armado o quién no, man. Yo estaría moderando mucho más los comentarios porque parece que alguien se enoja. Entonces se levante, porque de verdad, tú imagínate que dejes ir a tus hijos a la fiesta, oye, te llevas tu pistola, no se te va a olvidar. Ah, sí, papá, gracias. Oye, tu pistola aquí, deja ponértela en la guantera, cualquier cosa la sacas. Oye. Entonces vuelves una sociedad violenta. Yo platicaba con el embajador de Gran Bretaña y le decía, la reducción que tuvieron de homicidios en Londres, me dijo, está prohibidas las armas. O sea, ahí no puedes ver es más, la policía no trae armas de fuego. Tú ves lo que pasa con nuestra policía, digo, son héroes, estoy de acuerdo, los granaderos usan nada más escudo, pero dale un rifle y vas a ver lo que hace. ¿Y no ves riesgo de que entre a México el poderoso lobby de la Asociación del Rifle en Estados Unidos? No debemos permitirlo. Que vea en estas propuestas que están la posibilidad de que vendan la idea de que la solución es armémonos todos y con todos sus recursos tan poderosos. Bueno, pues van a tener un aliado en la Casa Blanca. El 47% de los homicidios en esta ciudad es por riña. Es en riña y salen a relucir las armas después de que están tomando. Tuvimos uno hace poquito que fue una cosa increíble. Iba un hombre, una mujer y otro hombre atrás, todos iban platicando según el testimonio de uno de ellos y de repente el que va manejando le mete un tiro al que va atrás, el que va atrás le mete un tiro al que va manejando y a la que va con él, o sea, se mataron en el coche, ¿no? Como película de Tarantino. Sí, o sea, increíble, o sea, ahí mismo dentro del coche, ni siquiera tuvieron que discutir mucho, nada, se empezaron a disparar entre ellos. Entonces,
Eso es lo que no podemos permitir de una sociedad. Eso yo lo diría ahí, o sea, uno, de lo que me decías, el ejército debe regresar a sus cuarteles, sí, gradualmente, conforme vayamos teniendo policía. Donde ya tienes policía, retiras el ejército y dejas que opere la policía. Es como si yo no dejara que aquí el ejército estuviera en sus cuarteles, tendríamos todo el campo militar número 1 patrullando la ciudad. Pues obviamente que el día que ese batallón se encontrara de frente con los señores taxistas como los que vinieron ayer, pues mínimo hay 2 muertos, porque a ver qué pasen, lo quiero ver, pero con el R-15. Oye, pero además de que no se ha invertido en policías, no se les ha preparado, y bueno, y el problema es que no vaya a ser un incentivo perverso. Mientras estén los soldados ahí, ¿para qué preparamos policías? Así ha sido. Entonces, eso que acabas de decir. Hay que revertir. Bueno. Pero hay, además de esto, Así ha sido. del incentivo perverso de que estén ahí mientras esté el ejército, les puede ser como el hecho de que, bueno, permíteme nada más saludar a algunos compañeros en lo que me Sí, acuerdo por que, favor, que por te iba a favor. preguntar. Está aquí el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, está con nosotros Héctor Serrano, está Jorge Martínez, está nuestro compañero Manuel Granados, está el diputado Javier García, está nuestro amigo Messenger, está Marta Dalia Gastelum, Celso Pulido lo veo por ahí. Bueno, bienvenidos todos, como ven, está buena la plática y se va a poner mejor. Está Eduardo Espinosa Chino por ahí, conocido también. Bienvenidos todos. Pero mira, déjame, está muy candente el asunto de Ana Gabriela Guevara. Una mujer motociclista tiene una provocación, los alcanza y las personas, para simplemente pedir pues, que venga el seguro y que vea si hubo daños en su motocicleta, y la golpean brutalmente, tremendamente brutal. No sé, ¿qué te inspira eso? Y segundo, están las placas de la camioneta. ¿Qué harías tú? Yo sé que no estás en el Estado de México, a lo mejor no es de buena vecindad, pero ¿cómo harías tú para enfrentar este asunto? Bueno, mira, aquí en la Ciudad de México tenemos un sistema para detectar placas. Entonces, si van a transitar en la Ciudad de México, si tenemos una solicitud de cooperación, pues ya saben que aquí hay detectores de placas. Es decir, eso no tengas ninguna duda de la placa que sea, porque dicen, es que son placas de Morelos, no las detectan. No, si todas se detectan. Nada más las subimos al sistema y se detecta. Entonces, eso sin ninguna duda, pero ahí tienes un ejemplo claro de la violencia. Estoy seguro que si uno de estos 4 sujetos hubiera tenido un arma, a lo mejor la usa. Ese es el tema de la violencia. ¿Cómo le vas a pegar a una mujer así? O sea, no puede ser. Lo vimos no solamente ahora con el caso muy lamentable de la senadora, que pues obviamente nos unimos a todo su enojo y a todo su rechazo a la violencia y al maltrato a las mujeres. Yo creo que eso es un chip que nosotros debemos de estarnos repitiendo, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, porque es algo que existe, algo que está presente. Lo vimos en un caso, si no me recuerdo, fue de Querétaro también, en una taquería que agarró a golpes el mesero a una mujer. Pues, o sea, no puede ser que esté ese nivel de violencia. Si a eso le agregas el aditivo de las armas, ese señor, tú lo viste con la hazaña que le pegaba, si hubiera tenido un arma, la usa. Si tú le entregas a alguien que está en un estado de violencia, se llama alteración, un estado de alteración violenta, va a usar lo que tenga a la mano. Pero en un diálogo que tuvimos sobre seguridad, estuvo con nosotros Eduardo Guerrero, y Lalo Guerrero decía, algo que se tiene que atender es una especie de una especie como ejército reserva que tienen los grupos criminales, que son muchos jóvenes que no tienen acceso ni a trabajo, ni a la escuela, etcétera. Entonces, el problema de los rechazados de las universidades, el problema de los jóvenes que no tienen opciones de trabajo, y entonces, si no trabajas con ellos, si no les das opciones a los jóvenes, ese es un perfecto caldo de cultivo que luego pues van por un camino que a lo mejor decía Eduardo Guerrero, si tienen suerte vivirán 2 años, 4 años, si no tienen suerte vivirán 2 años, ¿no? Porque hay un ejército de reserva o una especie de sicariato, no sé cómo llamarlo, de que van muchos jóvenes ahí, pero tiene que ver también por la falta de oportunidades
cómo dar oportunidades a los jóvenes. Y bueno, aquí sé que está muy bien el asunto de prepa, sí, y esto, pero sería importante ver qué pasa porque sigue habiendo muchísimos rechazados y sería importante ver cómo trabajar con las universidades. Hay que ser respetuosos de la autonomía universitaria, no decir simplemente todos lo tienen que aceptar porque son universidades autónomas, pero somos parte todos de la solución de este problema de los jóvenes y de los rechazados de educación. Eso es parte de lo que platicábamos, de cuáles son las propuestas de los grupos que no se han atendido. Ese mismo ejemplo que estás poniendo te puedes ir al campo. Es un campesino que no tiene opción para poder tener una cosecha que sea redituable, le ofreces que siembre amapola o que siembre marihuana, pues lo va a hacer. Pues, o sea, pero esos son grupos en donde me parece que hay que trabajar y es parte de una propuesta. O sea, ¿qué debes de proponer en el caso de los campesinos, en el caso de los jóvenes? Que además, mira, por ejemplo, se ha discutido qué se va a hacer con el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Hay como varias propuestas. Una, que no se haga el aeropuerto, que estamos muy bien. Solamente alguien que no use avión diría que estamos muy bien, porque todos los días hay demoras de 1, 2, 3, 4 horas, el aeropuerto está sobresaturado y además es economía perdida para la ciudad, economía desde el punto de vista de pérdidas financieras, economía desde el punto de vista de pérdidas de ingresos futuros que no llegan a la ciudad porque las líneas aéreas que quieren llegar no pueden llegar. Ejemplo clarísimo, Emirates. Nosotros platicamos con la gente de Dubái y la gente de Dubái nos dijo, nosotros queremos ir a la Ciudad de México y queremos llegar ahí, no pueden llegar porque está saturado el aeropuerto. Con trabajos llegó el Airbus 380 de Air France, ahora métele otros 2, 3 de estos, no puede, el aeropuerto no puede, porque tienes que recibir un vuelo de 800 personas. Entonces, la discusión es, ¿no lo hagamos? Yo digo, sí lo hagamos. Luego, la otra discusión es, ¿qué vas a hacer con los terrenos de ahí, del aeropuerto? Entonces hay quien dice, no, ese aeropuerto que siga. Y entonces hagamos el aeropuerto en otro lugar, en Santa Lucía. Mira, decidir que hagas el aeropuerto en Santa Lucía, mínimo te cuesta un estudio 3,000 millones de pesos, que lo tienes que hacer con una empresa que se llama Mitre, que son las únicas que te autorizan conos de aproximación y que son estudios de altísima especialidad, así que no puedes hacer convivir las llegadas que se tienen actualmente con las llegadas de Santa Lucía. Porque Santa Lucía tiene un área restringida aérea, que todos los vuelos lo saben. Entonces, primera objeción. Segunda, yo creo que en esos terrenos podríamos hacer otra ciudad universitaria. Yo creo que ahí se puede hacer una ciudad universitaria. Deberíamos de hacer otra.